Bueno, buenas tardes, profesora. En esta ocasión, yo en representación de mi grupo compuesto por Jessica Osorio, Pablo Varela, Ignacio Ríos, Jennifer Sangüesa, Susana Cañete, quien les habla, pasaremos a presentar los resultados y las conclusiones de la evaluación de funciones cognitivas específicas por medio de un caso, análisis a través del resultado arrojado por Minimental, abreviado y figura compleja del Rey. Bueno, se hace aquí importante para nosotros comenzar explicando un poquito qué son las funciones cognitivas, como aquellos procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar información del ambiente, ya que esto nos permite entender y relacionarlos con el mundo que nos rodea. En el curso de un solo día utilizamos nuestras funciones cerebrales continuamente, como la atención, la memoria, el lenguaje, las habilidades visoespaciales y ejecutivas, las que pueden llegar a deteriorarse por varias causas en el tiempo, ¿no es cierto?, al pasar de los años. Pueden ser por traumatismo, lesiones neurológicas, enfermedades neuropsiquiátricas o enfermedades neurodegenerativas, como también lo propio del deterioro producto de la edad. Aquí es que muchos de los estudios, ¿no es cierto?, se orientan sobre el funcionamiento cognitivo, en este caso los adultos mayores, los que buscan medir los diferentes procesos cognitivos. Cuando hablamos en funcionamiento cognitivo, tenemos que decir que evoluciona a lo largo del ciclo vital, implicando la vejez declives. En cuanto a la diversidad de patologías asociadas del envejecimiento, se encuentra en el deterioro cognitivo leve, cuadro que se manifiesta como un conjunto de alteraciones de las funciones cognitivas básicas. Y de ahí, ¿no es cierto?, esto puede ir directamente a lo que es la demencia, que es cuando más específicamente este envejecimiento ya se vuelve más grave. El envejecimiento no implica tan solo cambios físicos, sino también psicológicos, tales como las modificaciones cognitivas, ya que involucran estas funciones que hemos venido revisando, como la memoria, el lenguaje, la percepción, atención, entre otros. Y esto es muy importante en lo que es la calidad de vida de las personas, ¿no es cierto? Y la idea es que pueda darse en el proceso de la vejez en forma normal. Ya, y esto es importante recalcarlo, ya que hoy día vamos a revisar unos casos de la aplicación de unas pruebas a un adulto mayor de 75 años que se buscaron medir o evaluar su estado cognitivo. Ya, las pruebas que haremos mención en esta ocasión son el Minimental abreviado y figura compleja del Rey, pruebas ampliamente utilizadas en el contexto de la evaluación y cuenta con una extensa tradición en psicología. Ahora, brevemente, el test Minimental es una prueba de cifrado o despistaje cognitivo para evaluar las sospechas de síntomas compatibles con el deterioro cognitivo, demencia. Comprende una serie de preguntas y realización de algunas acciones por parte de la persona evaluada. Vamos con la aplicación de este test. Se permite tener una valoración de su estado cognitivo. ¿Ya? Revisa orientación temporal y espacial, memoria inmediata, retención, concentración y memoria, lenguaje, entre otros. ¿Ya? Una de las principales ventajas de este test es que es de tiempo breve, permite obtener una información rápida de la estimación del estado cognitivo del paciente, y poder revisar lo que podría ser su evolución. Ya, se forma por 6 secciones de orientación, memoria inmediata, atención y cálculo, lenguaje, recuerdo diferido, construcción. Los criterios de evaluación son si responde bien, mal, no sabe, no responde, correcto, incorrecto. Cada sección tiene un puntaje máximo que va entre 1 a 5, con la posibilidad de una puntuación máxima del test de 19 puntos, en donde se consideran resultados alterados menor de 14 y normales sobre ese rango hasta un puntaje máximo. La figura compleja del Rey evalúa la organización perceptiva y memoria visual mediante la reproducción de una figura de memoria luego de un periodo de interferencia. Influye en esto la capacidad de organización y planificación de estrategias para la resolución de problemas y capacidad visoconstructiva. Ya, esto es uno de los test llamados específicos, evaluación que se fundamenta en la necesidad de realizar una exploración detallada de las principales funciones ejecutivas. Consiste en una actividad de copia y en una actividad de reproducción de memoria. En dicha evaluación, la persona debe realizar dos tareas: copiar y luego reproducir una figura compuesta por elementos geométricos. Se basa en un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo, ¿ya? Entonces, los puntajes se pueden obtener un puntaje máximo aquí en este test de 36 puntos al sumar el puntaje de la fase copia y de reproducción, ¿ya?
Puede ser aplicado a cualquier edad. En el caso de niños, la evaluación de Reis se utiliza para apreciar el nivel de desarrollo perceptivo motor, la atención, la memoria visual inmediata, el estilo de procesamiento de la información, entre otros. Y en el caso de los adultos, se aplica para evaluar agnosia, apraxia, la capacidad visoespacial, si se presentan dificultad de memoria visual y deterioro cognitivo. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que nos basamos en la evaluación. Ahora, en el caso propiamente tal del motivo de consulta, es un paciente de 75 años, de nombre Leopoldo, vive con su esposa, tiene 2 hijos ya adultos, un nivel de escolaridad, un hombre que logró una profesión y hoy día está jubilado hace 5 años desde la consulta. Y la esposa consulta porque se le empezaron a olvidar algunas cosas y el día a día ya está complicado, le cuesta recordar, pierde cosas, no logra realizar actividades diarias como comprar, dejó de realizar actividades sociales como asistir a talleres deportivos que él asistía, evita reunirse con amigos, incluso ahora con familiares, conversa menos, se encierra más en casa, su estado de ánimo ha sido más bajo, se ha puesto irritable y ansioso. Ya lo que sí mantiene es que duerme bien y se alimenta bien, y los olvidos no se relacionan con los recuerdos sobre su historia personal y de su familia. El endocrino, que es el que lo trata por esta complicación que él tiene como enfermedad base, lo manda, ¿no es cierto?, a una evaluación neurológica para ver su estado cognitivo. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? En cuanto a los resultados obtenidos cuando se aplican, el Mini Mental tiene un resultado de 7, en orientación obtiene 1 punto, memoria inmediata 3 puntos, atención y cálculo nada, lenguaje 2 puntos, recuerdo diferido 1 punto, construcción también 0 puntos. Acá lo que observamos que los más, las secciones o lo que arrojó menos puntos serían atención y cálculo, construcción, recuerdo diferido y orientación, siendo un poco más fuertes o favorables la evaluación de memoria inmediata y de lenguaje. ¿Ya? Dentro de los aspectos que se evidencia mayor afectación, como decía, es la variable de atención y cálculo, así como hizo construcción. Seguido por la capacidad de orientación, ¿ya? Y los mejores, los que ya dije, que sería eh, el lenguaje y memoria inmediata. En cuanto a la figura del rey, los puntos alcanzados son muy bajos, ¿ya? Alcanza 7, ya que muy bajos, y se entiende que estaría por debajo del de 99%, un percentil de 1. El 99% de las personas entre rango de 15 años de edad según la normativa. Respecto al tiempo, un tiempo que estaría en los 4.32, que estaría dentro del percentil 10, es decir, abajo nuevamente el rendimiento que alcanza el 90% de las personas entre los rangos de 15 años más o años según la normativa. Se ve en cuanto a la evaluación cualitativa, dedica tiempo a iniciar a observar el modelo antes de comenzar, se nota incómodo al utilizar el lápiz y el papel, le cuesta organizarse sobre el escritorio, si bien los trazos los realiza rápido, se demora en partir. En cuanto a la otra fase de este test de reproducción, que mide las variables de tipo construcción, exactitud, riqueza de la producción y la rapidez de trabajo, logra 4 puntos frutos, situándose en el percentil 1, ¿ya? Es decir, que su puntuación estaría más abajo que el rendimiento alcanzado por el 99% de las personas, 99% de las personas de 15 años o más. El tiempo de producción se halla en 3 a 4 minutos, correspondiente al percentil 25. Ya en la observación cualitativa o análisis cualitativo se observa preocupado, comienza inmediatamente a dibujar, expresando antes que se me olvide. Nuevamente se observa incómodo y además de preocupado de rendir mal. Conclusiones según resultado. Bueno, estas pruebas han podido permitir que se evidencie en Leopoldo un deterioro cognitivo que se muestra en los resultados obtenidos, ya que ambos de sus puntajes son bajos y se relacionan con las causas y comportamientos que relata la esposa y la solicitud del endocrinólogo que sospecha y solicita evaluar. Existe un deterioro, según nosotros, de cognitivo de leve a moderado, ¿ya? Y aquí nos hace cuestionarnos qué significa la diferencia entre este tipo de deterioro. Podemos decir que esto es algo que supera lo normalmente esperable para la edad, pero aún no cumple con los criterios de llegar a una demencia, ¿no es cierto? Porque algunas funcionalidades aún se mantienen preservadas. Podemos decir, ¿no es cierto?, que él tiene
Existen múltiples déficits cognitivos múltiples, es decir, que tiene molestias y una funcionalidad en distintos dominios cognitivos y conductuales, pudiendo comprometer algunos de ellos, ¿no es cierto?, como lo que vimos anteriormente. Además está asociado a un cuadro de ansiedad que hace que sea un caso de doble riesgo de poder de llegar a desarrollar una demencia a corto plazo, ¿no es cierto? Que también hay que considerar. Presenta molestias cognitivas que presentan la atención, ¿no es cierto?, las habilidades visoespaciales y, y además, ¿no es cierto?, está afectando, ya presenta síntomas psicológicos y conductuales. Si bien es cierto, existen controversias respecto al punto crítico en el que se produce el compromiso funcional para determinar el inicio de la demencia, lo que no nos ofrece controversia es que sí existen ya sintomatologías, ¿no es cierto?, de un deterioro cognitivo. Como conclusiones finales, decir que se pediría, lo ideal sería que él pudiera tener una evaluación completa neuropsicológica para poder sospechar alguna alteración neurodegenerativa y que está asociada a un deterioro de las habilidades visoconstructivas, de atención, cálculo, capacidad ejecutiva, orientación y memoria diferida. También realizar todo un chequeo general, ¿no es cierto?, otros estudios, ¿no es cierto?, apoyados de imagen, por ejemplo. Y en cuanto a la intervención, bueno, aquí sería la necesidad a lo mejor de iniciar un plan de intervención a nivel farmacológico cuando el neurólogo lo indique, y también quizás un poquito trabajar con lo que es la rehabilitación y la estimulación cognitiva, porque lo que se espera, ¿no es cierto?, que este proceso de este grado de deterioro a lo mejor demore mucho más a llegar a un estado grave o de demencia. Queremos decir la importancia del uso de estos test. Eh, hemos podido ver los resultados al analizar este caso a través de ellos, ¿no es cierto? Y podemos decir que ha sido muy interesante el poder haber trabajado y poder haber aprendido acerca de cómo aportan estos instrumentos en el quehacer, ¿no es cierto?, del psicólogo. Queremos dejar esto, profesora, y bueno, le agradecemos por toda su ayuda. Buenas tardes.